Hola, queridos amigos de las orquídeas, ¿cómo están todos esta noche? Para mí es un gran placer tenerlos por acá y compartir un poquito de conocimientos con todos ustedes. Y la charla que hoy nos da, o nos une, mejor dicho, es algo que eh, forma parte de la nomenclatura del mundo de las orquídeas. Hoy vamos a hablar sobre las formas o variedades de color en el género Cattleya y algunos de sus relativos. Y para esto es muy importante que entendamos que cuando hablamos de formas o variedades de color, usamos terminología hortícola, terminología de cultivadores, no terminología taxonómica. Y por eso es que los términos no terminan siendo los mismos en los diferentes países de América o de otras latitudes, porque cada país tiene sus diferentes términos y en cada país se han hecho comunes formas de llamar a las flores que no se usan en otros países y que puede dar alguna confusión en un momento dado. Entonces, aquí en esta charla vamos a tratar de abordar algunas de esas diferencias para que todos estemos en conocimiento. Comenzamos con el tema de llamarlas forma o llamarlas variedad. En realidad, las dos palabras significan lo mismo. En aquellos países que son más afines al idioma inglés, concretamente a la American Orchid Society, suelen llamarlas forma, porque forma en inglés es form, que es una palabra corta, y ustedes saben que a los americanos les gustan todas las palabras corticas. Pero en otros países, como en Venezuela, por ejemplo, usamos el término variedad de color. Entonces, cualquiera de las dos palabras que usemos son perfectamente válidas. Cuando hablamos de forma o de variedad, tenemos que tener en cuenta que esta define toda la presentación de los colores en la flor. Más adelante vamos a ver algunos términos que se refieren a la distribución de colores en el labelo solamente. Y entonces al final podemos tener una flor que tenga varios nombres, uno detrás del otro. El primero nos va a definir el color de la flor entera y el segundo nos va a definir la distribución de colores en el labelo. Y eso ya lo vamos a ver a continuación. La primera forma de color es la forma tipo. Y la forma tipo es aquella con la cual la especie fue descrita por el taxónomo en un momento determinado. Esa forma tipo se corresponde con lo que llamamos holotipo, que es el ejemplar de herbario o la ilustración que se hizo en el momento que se le dio nombre a la especie. ¿Ok? Hay personas que se refieren a la forma tipo como forma color. Este término está mal empleado. No se debe decir Cattleya mosia color o Cattleya triane color, sino Cattleya mosia tipo o Cattleya triane tipo en general. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y en las catleyas unifoliadas, en la mayoría de las catleyas unifoliadas, salvando algunas eh, pequeñas excepciones que vamos a ver más adelante, la forma tipo de la mayoría de nuestras catleyas unifoliadas es aquella flor que tiene un color rosado o púrpura
con una mancha de color púrpura en el labelo que puede ser muy sutil o que puede ser bastante marcada. A esto es a lo que llamamos forma tipo. También dentro de las catleyas bifoliadas hay algunas poquitas cuya forma tipo es también de color rosado o de color púrpura, como el caso de Cattleya lodigesi o de Cattleya harrisoniana. La cantidad de púrpura en el labelo no modifica la definición del término tipo. Puede haber mucho púrpura o puede haber muy poquito púrpura y eso no cambia la definición del término, siempre y cuando la flor sea de color rosado, púrpura o morado, como ustedes lo quieran llamar. En algunos casos, la forma tipo de una especie es una flor de un color muy pálido con el labelo manchado de púrpura. Por ejemplo, Cattleya purpurata, la forma tipo es un rosa muy suave con el labelo púrpura. En Cattleya intermedia, de la misma forma, la forma tipo es una flor de color rosa muy pálido con el labelo púrpura. Y en Cattleya mendeli, de la misma forma, la variedad tipo es una flor de color rosado muy tenue con una mancha púrpura en el disco del labelo. Cuando la forma tipo de una cattleya de una especie es de un color rosado o púrpura más o menos subido, como el caso de Cattleya mosia o de Cattleya ludemaniana, y se nos presenta una flor de color rosa muy suave, pero con color púrpura en el labelo, estamos hablando de una forma tipo suave. Ese es un término más o menos de uso común en todos los países. Forma tipo suave, por el color suave de los pétalos y de los sépalos. Otra excepción, en el caso de Cattleya purpurata, también llaman forma tipo a aquella que es de un color púrpura más subido, y en ese caso la llaman forma tipo oscura. Esto es para Cattleya purpurata básicamente, porque ya vamos a hablar de otro término que viene adelante que nos va a separar esto de lo que es una rubra. Ya vamos a hablar de ellas más adelante. Bien, en el caso de Cattleya quadricolor, donde la forma tipo es semialba y tenemos enfrente una Cattleya quadricolor que tiene los pétalos y los sépalos teñidos de rosado, estamos hablando de una forma rosea de la especie, o rósea, como lo quieran llamar. Igualmente en Cattleya mendeli, donde la forma tipo es de un color rosa muy suave, cuando el color de la flor es más intenso, ya es un color rosa bien definido, estamos también hablando de una forma rosea. Esto siempre y cuando el labelo tenga color púrpura. Estamos hablando de formas rosea de estas dos especies. Y hay dos excepciones a la regla en Cattleyas unifoliadas, que son, como ya lo dije, Cattleya quadricolor, donde la forma tipo es semialba, blanca con el labelo con la marcha púrpura, y en Cattleya schroederi la forma tipo es con color, no tiene mancha púrpura. Estas son dos excepciones a la regla en Cattleyas unifoliadas. Otra excepción que podemos tomar en cuenta es Cattleya nobilior, que tiene dos subespecies, donde la subespecie nobilior es de color púrpura o rosado púrpura, que varía en intensidad, mientras que la nobilior subespecie amalie es de un color rosa muy suave, que en algunas oportunidades
pudiese parecer cerúleo, pero que no llega a ser cerúleo. Entonces, en Cattleya nobilior tenemos dos variantes de la forma tipo. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es una variedad rubra. Originalmente, el término rubra se usó en Brasil para llamar a aquellas Cattleyas labiatas que tienen el labelo con una mancha púrpura tan extendida que tapa la zona amarilla del labelo, la zona amarilla que viene de la garganta. Ese nombre se usó para llamar a lo que originalmente era variedad rubra, sin importar si la flor era oscura o no. Hoy en día, nosotros usamos el término rubra para identificar a todas aquellas cattleyas cuyo color púrpura es bastante más intenso que la variedad tipo. Entonces, todas las flores oscuras las conocemos como formas rubras. Y hay casos particulares. En Cattleya percivaliana, en Venezuela, llamamos a la forma rubra remolacha. ¿Por qué? Porque una Cattleya percivaliana, cuando está en botón de esta variedad, el tejido externo de sus sépalos es color rojo remolacha y por eso es que esa flor se llama remolacha. Entonces, en percivaliana y solo en percivaliana, la forma rubra la llamamos remolacha. En Colombia, la forma rubra de Cattleya triane se denomina sangre de toro. Es la forma más oscura de Cattleya triane que se conoce, la variedad sangre de toro. En Cattleya Barcedixi, tomando nota de la extraordinaria conferencia que dio Pacho Villegas hace unos días en la Sociedad Colombiana de Orquidología, él nos hablaba de que en Barcedixi tradicionalmente la forma rubra, la forma oscura, era llamada imperialis, pero que él prefería llamarla emperatriz. Entonces, cualquiera de los dos términos que podamos emplear es perfectamente válido. Pascal tiene una pregunta. Sí, un poquito retrasado, pero quería saber, ¿se habla de Cattleya sangre de toro o sangre toro? Yo le digo sangre toro, pero debería ser sangre de toro, porque sangre toro es como extraño, ¿no? No sé qué me dice algún amigo colombiano que esté por ahí conectado y que tenga más conocimiento sobre eso que yo, ¿no? Bueno, lo Yo dejo. Sí, diría que Adelante. mencionamos los dos. Cuando lo escribimos, escribimos sangre de toro, pero cuando estamos hablándolo, lo decimos sangre toro. Sí, como que lo aceleramos un poco y lo abreviamos, ¿no? Sí. Entonces, la Solo una forma cosita correcta quería debería ser mencionar, sangre de toro. solo Perfecto. una cosita adicional quería mencionar, Gerardo, y es que muchas veces esas descripciones de color están relacionados cuando se describió el color. Entonces, hay varias excepciones, por ejemplo, en el caso de algunas unifoliadas o bifoliadas brasileras. En este momento Ujú. se me escapan a la memoria algún ejemplo para poder decirlo, pero por ejemplo, si logro acordarme o buscar en la literatura, podría ejemplificarlo mejor, pero digamos en el caso de la imperialis. Entonces probablemente los rojos son imperialis o como los llamaste, pero fue porque lo describieron originalmente de esa Sí. forma. Sí, fíjate que no es como la describí. Bueno, sí puede ser que la hayan descrito de esa manera, pero también hay Ujú. nombres que vienen de un clon en particular.
que fue registrado y premiado por la Royal Sí, Horticultural Society o por la AOS después, con un nombre sí. determinado, y ese nombre se hizo popular, y de ahí en adelante a todas las plantas que aparecieron con un color similar a ese, pues llevan el nombre también. Ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Exacto. Bien, Bueno, seguimos. Entonces tenemos en Cattleya barcevici la forma rubra, se debe llamar imperialis o emperatriz. Adelante, Anthony. Buenas noches con todos. Eh, Quisiera hacer una pequeña consulta. Usted habla de las variedad rubra en Cattleyas especies, pero también se le podría llamar rubra a una especie trabajada, o sea, cruza y selección natural para llegar a un color bastante intenso. A a esa planta trabajada también se le puede llamar rubra o ya se le debería llamar de otra manera. Por Trabajada, ejemplo, trabajada, dices tú, un híbrido. no, un cruce entre la misma especie para llegar a un color oscuro. Por ejemplo, acá en Perú hay la Cattleya máxima, Ujú, pero naturalmente, o sea, en la naturaleza no hay o no hay mucho registro de ujú, un color rubra, sí, pero he visto en viveros que están comercializando una variedad rubra, que es un color bien oscuro, pero no es natural. sí, sí, O sí, sea, el sería, término, perdón, Antonio, el término se mantiene. Cuando el resultado de un cruce hecho por cualquier método semeja a una variante que ya existe, entonces debemos mantener el nombre. Esta Cattleya máxima rubra de la que tú hablas fue conseguida bombardeando los frascos de los protocormos con rayos gamma. De esa manera aparecieron las rubras y aparecieron también las cárneas. De la misma fruta hicieron el bombardeo y algunas salieron rubras y otras salieron cárneas. Y sí, mantienen el nombre. ¿Ok? gracias. Bien, seguimos. En Cattleya purpurata, la forma rubra en Brasil se llama sanguínea. ¿Ok? Por el color púrpura sanguíneo, sanguinoliento que tiene, porque es muy oscura y de un color muy intenso. Entonces a la purpurata en Brasil, la rubra la llaman sanguínea. Bien, la forma o variedad alba. Alba significa blanco o blanca. Y con alba describimos todas aquellas flores que tienen pétalos y sépalos completamente blancos, permitiendo solo la presencia de amarillo en la garganta o en el disco. Esta mancha amarilla puede ser muy pálida o puede ser muy intensa, prácticamente anaranjada. ¿Okay? Todas estas Gerardo, variantes se llaman albas. Gerardo, ¿Sí? cuando tiene manchada la columna o parte de la columna con color, pero el resto está blanco, ¿sigue siendo alba o empieza a llamarse semialba? Mira, salvo Cattleya quadricolor que puede manchar el ápice de la columna, Sí, prácticamente ninguna otra especie tiñe la columna de color cuando tiene el labelo blanco. listo, sí, Y lo en he visto en Cattleya, cuadricolor. sí, y en Cattleya quadricolor no lo hace todo el tiempo. Muy rara la completamente alba que vemos con la antera pintada de morado. Eso no es normal, no es normal, pero en realidad seguiría llamándose alba. Perfecto, Bien, gracias. bien. Cuando el color amarillo es muy tenue, es un color crema o está ausente, entonces hablamos de una alba plena. ¿Ok? Llamamos variedad alba plena porque es totalmente blanca, no tiene nada de amarillo o el color amarillo es muy débil.
¿Ok? Ahora vamos con las albescens. Y fíjense en la ortografía de la forma. Albescens. Esa es la forma correcta de llamarlas. No las deben llamar albenses, ni nada por el estilo. Tiene que ser albescens. Ese es el nombre correcto. Y una flor albescens es aquella que es totalmente rosada, muy suave. También la podemos llamar delicata, también la podemos llamar amesiana y también la podemos llamar cuasi alba. ¿Ok? Cuando toda la flor es de un color rosa muy, muy suave. Esa es la variedad albescens. Y albescens significa parecido al blanco o que tiende al blanco. Entonces, en estos días alguien me preguntaba que cuál era la forma amesiana, y la amesiana es una albescens. Amesiana lo usan en Brasil. Nosotros usamos delicata o albescens, y en algunos países usan cuasi alba. Y cualquiera de los términos es perfectamente válido. Vamos con la forma con color. Y la forma con color es aquella donde el color rosado púrpura de la flor es más o menos igual al tipo, pero hay ausencia de mancha púrpura en el disco del labelo. Bien. Se permite algo de púrpura en las estrías de la garganta, pero que ese púrpura no salga hacia el disco. Esa es la variedad con color. También se permite que el labelo tenga un tono un poquito más subido que el resto de los segmentos, como en esta Cattleya intermedia que vemos acá, donde el labelo es de un rosa muy suave, pero termina siendo más intenso que los pétalos y los sépalos. Eso todavía es una forma con color. De la misma forma, cuando en el labelo hay una intensificación como un rubor del color rosado, pero no hay una mancha púrpura definida, también estamos en presencia de una con color. Y cuando tenemos una pequeña manchita de color en el disco, estamos en presencia de una mosca. Entonces la llamamos cuasi con color, o también la podemos llamar con color mosca. ¿Ok? Porque esa pequeña manchita no cambia la concepción de la forma de color. Entonces hablamos de una mosca. Hasta los años 60 o 70, todas las flores que tenían los pétalos y los sépalos blancos, independientemente si tenían el disco o el labelo rojo o lo tenían blanco, todas eran llamadas albas. Y en los años 60 o 70, alguien acuñó el término semialba, y desde ese momento todas las flores que tienen púrpura en el labelo, siendo de pétalos y sépalos blancos, son llamadas semialbas. Y semialba significa que una parte de la flor no es blanca. Y esa parte que no es blanca, pues es el labelo. Y semialba es aquella flor que tiene desde un puntito púrpura en el labelo, o aquella que tiene una mancha rosa muy, muy suave en el labelo, o aquella que tiene una mancha púrpura muy intensa en el labelo, siempre y cuando
los pétalos y los sépalos sean completamente blancos, estamos en presencia de una forma semialba. Y la forma semialba la podemos tratar de diferentes maneras de acuerdo al país donde estemos juzgando y también de acuerdo a la especie que tengamos delante. Por ejemplo, en Brasil se acuñó el término amoena para llamar a aquellas flores de sépalos y pétalos completamente blancos, pero con una leve mancha rosa en el disco del labelo. ¿Sí? Fíjense que esto es diferente a una delicata, porque una delicata o una amesiana tienen que tener un color rosa en los pétalos y en los sépalos. ¿Cómo podemos nosotros determinar si es una amoena o una amesiana? Porque a veces es bien complicado porque el ojo nos puede engañar. Buscamos una hoja de papel blanco y la colocamos detrás de un pétalo y de un sépalo, y ahí sí vamos a saber si el segmento tiene o no un tono delicado de rosa, y ahí vamos a despejar nuestras dudas. ¿Okay? Entonces, esta es la forma amoena de Cattleya labiata en Brasil, que es una semialba. En Venezuela, a la forma semialba de mancha suave en el labelo la conocemos como Alexandra. Y este es un nombre que se le dio a la primera Cattleya mosia de esta coloración que salió de la naturaleza, se la llamó Alexandra, y de ahí en adelante el nombre se hizo popular. ¿Ok? Entonces este es un nombre particular que se usa solamente para Cattleya mosia. De la misma forma, en Colombia, a aquellas flores que tienen pétalos y sépalos blancos y el labelo de un color rosa muy suave, las denominan Cattleyas semialbas claras. Y a mí ese nombre me parece muy acertado, porque define perfectamente la distribución de colores en la flor. Semialba porque tiene pétalos y sépalos blancos, y clara porque el color del labelo es muy suavecito. Bien, Gerardo, una adelante. pregunta. Cuando lo escribimos, estas formas Ajá. deben ir con mayúscula la primera siempre o pueden ir con minúscula. No, lo que va con mayúscula es el nombre del género, Sí, con minúscula va el nombre de la especie, y con minúscula van todos los nombres que van de ahí en adelante. perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bien, cuando la flor que tenemos delante no tiene mancha púrpura en el labelo, en el disco del labelo, pero sí tiene púrpura en la garganta, en el tubo, estamos hablando de una forma semialba tubular, porque el color está solamente en el tubo por dentro. ¿Ok? Entonces en ese momento tenemos una Cattleya semialba tubular. Y el contraste, cuando la flor es semialba, pero el labelo es de un color púrpura muy intenso, estamos hablando de una semialba oscura. Y ese término me parece muy apropiado. Bien, ahora vamos con las cerúleas. Juan Esteban está levantando la mano. Qué pena interrumpir. O sea que decir semialba clara y decir amuena serían casi sinónimos. Sí, eso es correcto. Ah, vale, muchas gracias. Son diferentes formas de llamar a la misma variante de color. Vale, Bien, muchas gracias. ok. Vamos con las cerúleas.
Y cerúlea son, ajá, Javier levantó la mano. Perdón, profe, por interrumpir. Es que me estaba acordando bien del color verde que podrían ir. ¿Perdón? O semialba son, perdón, ahí me escucha. Sí, sí, ahora sí. Estaba diciendo que habían plantas que tienen flores de colores verdes con blanco, no precisamente solo Ujú. blanca Ajá, para incluir la bien. semialba Tranquilo, tranquilo que o en alba. ya vamos para allá. No se adelanten que ya vamos para allá. Eso lo vamos a ver ahorita Gracias. en un ratito. No se preocupen. Bien. Las cerúleas son, y se pronuncia cerulia, no coerulia ni caerulia, ¿ok? Para que tengan eso presente. Cerúleas son todas aquellas flores cuyos sépalos y pétalos tienen un color violeta muy suave, un color grisáceo, y tienen una mancha más o menos intensa de color violeta en el disco o en cualquier parte del labelo. Eso es lo que llamamos una cerúlea. Y la cerúlea tiene variantes. Por ejemplo, cuando la cerúlea tiene los pétalos y los sépalos completamente blancos y el labelo de color violeta, estamos en presencia de una semialba cerúlea o de una cerúlea semialba, como ustedes lo quieran llamar. Pero aquí tienen que poner la hoja por detrás para estar seguros de que no hay ningún asomo de color grisáceo o de color violeta en los pétalos y en los sépalos. Esta es la forma semialba cerúlea. Y por el contrario, cuando el color de pétalos y sépalos se ha intensificado tanto que puede llegar a ser tan oscuro como el labelo de color violeta, estamos en presencia de una violeta. ¿Ok? Y cuando ese color intenso tiene un juego de colores entre el azul y el rojo, que viene a ser un violeta purpurino o un púrpura rojizo, estamos en presencia de una purpúrea. Y en Brasil también les dicen roxovioleta. Fíjense que la Cattleya ludemaniana de la izquierda es completamente violeta. Aquí el rojo de los pigmentos está completamente opacado. Entonces, esto es una verdadera violeta. Entonces, sería una variedad cerúlea violeta. En cambio, la persivaliana de la derecha, que tiene cierto asomo de color rojo por allí en los pigmentos, sería una persivaliana cerúlea purpúrea. ¿Okay? Y estas dos plantas vienen de cruces de clones cerúleos con clones rubras. Y han salido estos colores tan extraordinarios. Todavía muy Gerardo, raros y muy valiosos, pero sin duda alguna una absoluta belleza. solo una anotación. También la he Adelante. escuchado llamar rúbra remolacha. Sí, en persivaliana también. Lo Sí. que pasa es que remolacha ya es el nombre Cerúlea rubra de una remolacha. Cattleya Remolacha. persivaliana. Entonces, si le dices rubra remolacha, ya estarías No, no, dando el nombre dos veces. no, me equivoqué. Estarías Cerúlea remolacha. redundando. ¿Sí? Bien. Vamos con la forma cerulescens. Y fíjense que no es cerulense ni nada por el estilo, es cerulescens. Y las cerulescens son aquellas cerúleas de color muy suave, donde el color violeta del labelo no deja de ser un color muy, muy delicadito. Fíjense que aquí en la triana de la izquierda se pudiese pensar en una concolor, ¿sí? Pero en este caso, el color del labelo no es púrpura, sino es violeta. Entonces hay que tener
muy presente ese detalle. Entonces, aquí estamos en presencia de una cerulescens y no de una concolor. Y aquí tenemos la primera Guariante skinneri de la noche, que es una Guariante skinneri cerulescens porque tiene un tono violeta muy suave en pétalos y en el disco del labelo. Son las formas cerulescens de algunas especies. Casos particulares, cuando el tejido de los segmentos de la flor muestra este teselado, estas formas de manchitas claras sobre un fondo oscuro, como pelotitas blancas colocadas allí aleatoriamente sobre el fondo más oscuro, estamos en presencia de una forma marmorata. En este caso, de la Cattleya barcevixi, estamos en presencia de una forma tipo marmorata, porque el color base de la flor es rosado púrpura y tiene este patrón tan particular de manchado. Y en el caso de la derecha, donde estamos en presencia de una persivaliana remolacha, pero el remolacha de la flor deja ver ese patrón de manchitas blancas, estamos en presencia de una forma rubra marmorata. Marmorata significa marmoleado, simplemente. Entonces, esto es un patrón de marmoleado. Entonces, estamos en presencia de una marmorata. Y cuando las venas de los pétalos y o de los sépalos se muestran de este color grisáceo intenso, en el caso de una cerulia, o en el caso de este gris claro, en caso de una alba, ¿sí? O en el caso de un púrpura intenso, en el caso de una tipo, estamos en presencia de una forma venosa. ¿Por qué? Porque se muestran las venas. Y cuando la planta es tipo, hablamos de una tipo venosa. Cuando la planta es alba, hablamos de una alba venosa. Y cuando la planta es cerulia, hablamos de una cerulia venosa y así por el estilo. Bien, forma venosa, por las venas. Excepciones, las tres catleyitas amarillas unifoliadas, que son iricolor, luteola y moriana. ¿Sí? Son excepciones, todas tienen muy pocas variantes de color. En general, siempre son amarillitas con algo de púrpura en el labelo, no hay mucho que buscar en ellas y no vamos a ahondar en eso. En Cattleya doviana y doviana variedad áurea tenemos varias formas tipo. Perdón, tenemos varias formas de color. La forma tipo es la que nos muestra sépalos y pétalos amarillos que en muchos casos pueden tener algo de púrpura, ¿sí? Sigue siendo forma tipo, y el labelo es de color púrpura de base con venas de color dorado, tanto en el tejido frontal del disco del labelo como en el tejido externo de los lóbulos laterales. Eso es una forma tipo de Cattleya doviana. Adelante, Patricia. Sí. Tienes que activar el micrófono. ¿No? Buenas noches. Ajá, adelante. Tienes el micrófono apagado. Bueno, cuando lo resuelvas, hablamos. Yo no sé si te puedo
Eh, si te puedo activar desde aquí, lo que pasa es que hay muchas. Buenas noches, ya lo logré. Ok, bien, adelante. Sí, una pregunta, Gerardo. Quería saber cómo diferencio una albense con una cerulea. Porque en albescens el tono tiene que ser rosado púrpura y en cerulescens el tono tiene que ser violeta suave. Son Ok, dos colores completamente diferentes. ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, bien. Y en la charla que impartió Francisco Villegas hace unos días, él nos hablaba de una variante de color en Cattleya dobiana, que es aquella donde todo el borde del labelo se marca de amarillo y donde hay una profusión muy importante de venas amarillas. Entonces el labelo se ve mucho más claro que en una forma tipo, porque el labelo tiene bastante más amarillo y en ese caso él la llamó Cattleya dobiana forma dorada. Y el término me parece muy acertado. Por el contrario, cuando las manchas, las estrías amarillas se unen en una sola mancha sólida a cada lado, estamos en presencia de una forma estateriana. Y hubo una planta en Costa Rica que era prácticamente la forma semialba de una Cattleya dobiana y eso no se volvió a ver más nunca, por lo menos yo nunca supe más de ella, que era una Cattleya dobiana de sépalos y pétalos prácticamente blancos y el labelo completamente amarillo. Ella fue llamada carmoniana, pero fue una sola planta que salió y hasta el sol de hoy no se ha visto ninguna más. Y luego tenemos la famosa rosita, que es aquella que presenta una coloración púrpura notable en pétalos y en sépalos, y donde los pétalos se llenan de venas de color amarillo o de amarillo cremoso. Esta es la forma rosita de Cattleya dobiana, que para efectos prácticos pudiese ser la forma rubra de Cattleya dobiana. Este carácter suele ser más o menos variable dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales se cultive la planta, aun cuando las verdaderas rositas conservan su color intenso en cualquier condición de cultivo. Hay unas que son las llamadas falsas rositas, que en climas más propicios marcan las venas y en climas menos propicios dejan de marcarlas y los pétalos terminan siendo de color amarillo, pero más o menos por ahí van los nombres. Esto es en particular Cattleya dobiana. No hay formas albas, no hay formas cerúleas en Cattleya dobiana. Total que esto es lo que tenemos por los momentos. Y en Cattleya rex hay unas pocas variantes de color que son sumamente raras. Gerardo, disculpa la interrupción. Hay una pregunta Adelante. en el chat que podría ser interesante para todos. Sí, adelante. La pregunta está en el chat. La persona es Guillermo Rendón de Leiva, ha mandado una foto y pregunta si la de la foto es una dawiana dorada o no. Ajá, vamos a ver. Pero lo que pasa es que yo no puedo ver aquí el chat, porque si veo el chat, se me desconfigura aquí la pantalla, pero ya quedará para verla en una próxima oportunidad. Tal vez cuando terminemos y tenga acceso, pues al final podamos hablar algo de ella. Bien. En Cattleya rex las variantes de color son sumamente raras. La Cattleya rex tipo es de un color crema amarillento en pétalos y sépalos. Y el labelo tiene una mancha de color malva. Es un color púrpura muy particular que al mezclarse con el amarillo del disco hace un color
bastante particular, un color malva muy bonito, muy atractivo y muy único de Cattleya rex. Esa es la forma tipo de Cattleya rex. Se han conseguido muy poquitas plantas de la forma delicata, y en este caso, cuando hablamos de delicata, hablamos de un color crema muy, muy suave en pétalos y en sépalos, y un color amarillo muy, muy suave en el labelo, sin presencia de mancha púrpura. Esto es una delicata. También hay algunos muy contados clones de la forma alba, con pétalos y sépalos completamente blancos y algo de amarillo en el labelo, y hay muy pocos ejemplares donde realmente los pétalos y los sépalos son blancos y tenemos una mancha púrpura en el labio y las llamamos formas semialbas. No conozco Rex ceruleas y no conozco otras variantes de color. Sería interesante, si alguien las sabe, las mostremos en un futuro. Eso es Cattleya rex. Ok, aquí empezamos con las complejidades y con las complicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cattleya tenebrosa, donde la forma tipo es de un color cobre en sépalos y pétalos y de un color púrpura en el labelo, tenemos lo que se ha dado llamar Cattleya purpurata semialba, que es aquella flor que tiene los pétalos y los sépalos amarillos con la mancha púrpura en el labelo, pero en realidad ese nombre, aun cuando se ha popularizado y todo el mundo lo usa, a mi manera de ver es errado. ¿Por qué? Porque la flor no es blanca. Alba significa blanco y semialbo significa blanco con el labelo morado. Entonces, la forma correcta de llamar esta señorita que tenemos aquí en la parte superior derecha sería una Cattleya tenebrosa santina o una Cattleya tenebrosa áurea, haciendo referencia al color amarillo oro de sus pétalos y de sus sépalos. Y en otro orden de ideas, la variedad alba, o que llamamos alba, debería ser llamada albosantina. Albo por el color blanco del labelo y santina por el color amarillo de los pétalos y de los sépalos. Bien, entonces, aunque usemos el término alba y semialba y aunque todo el mundo lo use, en realidad tenemos que estar en conocimiento de que esos términos están errados. ¿Ok? Y tenemos que empezar a corregirlos. Bien, ahora vamos a entrar en otras profundidades. Vamos a hablar de las Cattleyas bifoliadas. Y la primera de ellas es Cattleya ametistoglosa, donde la forma tipo es de sépalos y pétalos rosados con manchas de color púrpura, con el labelo de color púrpura igualmente. Esa es una Cattleya ametistoglosa tipo. Tenemos la forma alba, que es completamente blanca, ¿sí? Y dicho sea de paso, todas las Cattleyas ametistoglosas albas que hoy se conocen provienen de un único clon que se consiguió en la naturaleza. Hablamos de Cattleya ametistoglosa delicata cuando los pétalos y los sépalos son blancos o de un color rosa muy, muy pálido y donde sus manchas son de un color rosa muy claro con algo de rosa en el labelo. Esta es la forma delicata de Cattleya ametistoglosa. Tenemos la forma cerúlea, donde tanto el labelo como las manchas de los pétalos y de los sépalos son de color violeta. Hablamos de la forma áurea, cuando los pétalos y los sépalos se tiñen de amarillo o de naranja. Y hablamos de la forma inmaculata, cuando desaparecen las manchas de los pétalos y de los sépalos y estos terminan siendo
sin mancha. Inmaculata significa sin mancha. Entonces esa es la forma inmaculata de la Cattleya metistoglosa. Esta la he traído a colación porque es la única Cattleya bifoliada que tiene este patrón de color. Bien, casi todas las demás, ya vamos a ver las excepciones de la regla, tienen flores de color pardo verdoso con más o menos manchas de color púrpura o marrón. Perdón, con el labelo pintado de púrpura. Esas es las que tenemos aquí: Acleandie, Bicolor, Granulosa, Tigrina, Gutata, Velutina y algunas otras presentan esta forma tipo. ¿Y qué pasa con las flores que tienen pétalos y sépalos de color verde o verdoso y el labelo blanco? Son las que erróneamente hemos llamado albas durante toda la vida, pero que no pueden ser albas porque los pétalos y los sépalos no son blancas. Entonces, en este caso, tenemos que hablar de formas albo-viridis. Albo por el labelo y viridis por el color de los pétalos y de los sépalos. Viridis significa verde. Entonces, esas son las formas albas de este tipo de Cattleyas bifoliadas. Albo, Gerardo, una pregunta. adelante. Aquí dices Cattleya elongata alba. Eso es lo que está errado. Sí, Sería alboviridis. sí. Ok. Bueno, errado está porque la concepción del término no está bien aplicada, pero no está errado porque tenemos 50 años usándolo, pero nunca estamos tarde para corregir y para hacer las cosas bien. ¿Ok? Pero a la hora de un juzgamiento, sería bien aceptado que se llame elongata alba. Pues no, no, Sí, no nos sí, vamos a poner sí, exquisitos. realmente, pero si puedes cambiar el nombre y llamarla como debe ser, pues mucho mejor. Bien, Perfecto, gracias. recuerden que eso lo estoy diciendo yo, y hay muchas personas que pueden tener una opinión diferente. Total que en este mundo de nombres y de términos, pues hay cabida para todo. Bien, en Cattleyas bifoliadas, donde tradicionalmente los sépalos y los pétalos son de color marrón o verdoso, cuando estas flores tienen el labelo de un color rosa muy suave. Gerardo, algo le pasó a tu voz, Ajá, ¿me oyen? pero menos que antes. Ajá, me acerco un poquito al micrófono. Creo que alguien tiene abierto su micrófono, por eso. Ah, es posible, sí. Bien. Ok. Cuando el labelo es de un color rosa muy suavecito, estamos en presencia de una forma albescens. Pero en este caso, el nombre es correcto porque se refiere solamente al color del labelo. Entonces, en Cattleyas bifoliadas, la forma albescens es tener el labelo con un toque rosa muy suave sin importar el color de los pétalos y de los sépalos. Pueden ser muy verdes o pueden ser muy marrones, pero se refiere el nombre al color del labelo, la forma albescens. Luego viene la forma cerúlea, donde la flor mantiene su color original en pétalos y en sépalos, y el labelo tiene una coloración violeta, más clara o más oscura, pero tiene que ser violeta. Esta es la forma cerúlea de Cattleyas bifoliadas. Cuando ese violeta es muy, muy suave, podemos hablar de una cerulescens, ciertamente, sin temor a equivocarnos. Aquí tenemos otro problema. Cuando las Cattleyas bifoliadas son de sépalos y pétalos verdes y el labelo pintado de morado, hablamos de una semialba, cuando en realidad
debíamos hablar de una viridis, solo viridis, una forma verde de una Cattleya bifoliada. Viridis significa verde con el labelo morado, o el labelo puede permanecer morado, porque si el labelo fuera blanco sería algo viridis. ¿Okay? Aquí tenemos Schilleriana, Bicolor, Dormañana, Elongata y Tigrina, 5 de las muy bonitas Cattleyas bifoliadas brasileñas. Y en Cattleyas bifoliadas brasileñas, cuando los sépalos y los pétalos son de un color muy intenso, un marrón o un vino muy intenso, hablamos de una forma nigrescens, que significa parecido al negro, ¿okay? Sin importar el color o la intensidad del color púrpura en el labelo. Bien. Y cuando en una Cattleya que tradicionalmente su forma tipo tiene manchas en los pétalos y en los sépalos, y estamos en presencia de una flor que no los tiene, que no tiene las manchas, estamos en presencia de una forma inmaculata. ¿Sí? En Brasil las llaman lisas. ¿Por qué? Porque liso significa sin disturbios, sin manchas, sin máculas. Entonces, estas son las formas inmaculatas de las Cattleyas bifoliadas brasileñas. Y por el contrario, en aquellas especies cuya forma tipo es rosada o morada, sin manchas, como el caso de Cattleya intermedia, de Cattleya lodigesi y de Cattleya forbesi, estamos en presencia de una punctata. ¿Por qué? Porque tiene puntos en los pétalos y en los sépalos. Cuando esos puntos dejan de ser puntos y se transforman en manchas, estamos en presencia de una maculata, que es lo contrario de una inmaculata. Y en las Cattleyas bifoliadas, en los pétalos y los sépalos de color verdoso manchado de púrpura, hablamos de una puntata cuando hay puntos o manchas en el labelo. Y esto lo hicieron prácticamente para Cattleya aclandie en particular, y luego hay algunas otras que han aparecido con esa coloración manchada de púrpura en el disco del labelo. Entonces, esta es la forma punctata de algunas Cattleyas y de algunos géneros aliados a las Cattleyas como Guayantea aurantiana. Bien. Ahora vamos a hablar de pelorismo. Y pelorismo viene de una palabra griega que es la palabra peloros, que significa monstruoso. Y cuando hablamos de pelorismo, hablamos de una flor monstruosa, aunque a veces son muy hermosas. Y el pelorismo no es más que un salto atrás. Es llevar a una flor que tradicionalmente tiene simetría bilateral o zigomórfica a una flor que tiende a tener simetría radial o actinomórfica. ¿Qué pasa con la flor de la derecha? Que simplemente los dos pétalos se deforman y tienden a parecerse al labelo, y de esa forma se rompe la simetría bilateral y se llega más o menos a una simetría radial con tres elementos que son iguales, que son los pétalos y el labelo, y tres elementos que son iguales, que son los sépalos. Y esto es un salto atrás
porque tiende a llevar a la orquídea a parecerse a un lirio o a cualquier otra flor que tenga 6 elementos iguales. Bien. Y el pelorismo se manifiesta de muchas formas. Cuando solamente se manifiesta en forma de manchas, lo llamamos aquinamiento. Decimos la flor es aquinada o tiene un aquinamiento. Y ese aquinamiento, cuando hay deformación, también se puede producir en diferentes especies y se manifiesta en deformaciones en pétalos o en sépalos o inclusive en el labelo, y eso ya lo vamos a ver a continuación. Cuando el aquinamiento se muestra en los pétalos, ¿sí? Estamos hablando de un aquinamiento normal, pero también se puede manifestar en los pétalos y en los sépalos. Las manchas se ven tanto en sépalos como en pétalos, y en este caso hablamos tradicionalmente de una pentaflamea. Penta de 5, porque la mancha está en los 5 elementos, y flamea porque es una flama que hay en cada uno de los segmentos, tanto en los 2 pétalos como en los 3 sépalos. Entonces puede haber aquinamiento solo en los pétalos o en pétalos y en sépalos. Cuando el aquinamiento se manifiesta solamente como un leve rubor, estamos en presencia de un splash. Fíjense que aquí no hay una mancha definida, intensa, ni hay estrías, ni nada por el estilo, sino es un difuminado muy suave de color. En ese caso, el aquinamiento es llamado un splash. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos en presencia de una Cattleya mosia semialba splash. Bien. Cuando, por el contrario, el aquinamiento se manifiesta en forma de estrías, estamos hablando de una estriata. Y en este caso, estamos en presencia de una Cattleya violácea semialba estriata. Las estrías también se pueden presentar en una tipo. Entonces estaríamos en presencia de una Cattleya violácea tipo estriata o de una Cattleya cerúlea, y estaríamos en presencia de una Cattleya violácea cerúlea estriata, y así por el estilo. Adelante, Claudine. Una preguntita, ¿cuál es la diferencia entre estrías y venosa? Estrías y, perdón. ¿Y venosa? Ajá. Lo veo similar, pero no sé, no entiendo bien la Porque diferencia. fíjate que aquí hay una distribución de color que es como más amplio, más ancha, las rayas son más anchas. En cambio, en venosa son unas líneas muy suavecitas y muy definidas, llevan como la forma, como si fueran las venas del pétalo y de los sépalos. En cambio, estos son manchas de color externas al tejido. Es el color externo del tejido, es la mancha sobrepuesta que hay en la flor. En cambio, las venas son internas del tejido. Esa también es la diferencia, ¿no? Gracias. Las venas siempre son de color gris o de color púrpura muy suave. En cambio, las estrías de una aquinada son bastante más notables y son como una mancha sobrepuesta sobre el color original de fondo, en este caso blanco. ¿Bien? Ok. Cuando la mancha se hace sólida, o cuando las estrías se unen todas o algunas de ellas, estamos en presencia de una flamea.
o de una flameada. En Colombia, a las flameadas las llaman pinceladas, porque la mancha parece hecha con un pincel. Y a mí me parece muy acertado el término. Pero en general debemos llamarlas flameadas, porque estamos en presencia de una flama, de una mancha. Y en este caso, de arriba, estaríamos en presencia de una Cattleya triane tipo pincelada o de una Cattleya triane tipo flamea. Aquí abajo estamos en presencia de una Cattleya violácea semialba flamea, y a la derecha tenemos una Cattleya ametistoglosa tipo flamea. Bien. En Cattleya violácea aparecieron algunas flores donde el flameado de los pétalos cubría toda la superficie del pétalo, haciéndolo diferente al color de los sépalos, que era blanco. Entonces, en este caso particular, a ese tipo de flameado se le conoce como bicolor. Entonces aquí tenemos una Cattleya violácea bicolor, porque los sépalos son blancos y los pétalos son púrpura. Y ese nombre se puede extrapolar a cualquier otra especie que presente esa característica. Una particularidad, en Lelia ansets, por ejemplo, la forma aquinada de la flor se denomina lineata. Y lineata porque las manchas hacen forma de líneas. Y ese término se ha popularizado y hoy conocemos a todas las ansets que tienen aquinamiento en los pétalos, las llamamos lineatas. Y de un tiempo para acá han aparecido diferentes especies donde el color de las manchas en pétalos y en sépalos se distribuyen desde los bordes hacia el centro, haciendo como un rayado hacia el centro de los pétalos, hacia la base de los segmentos, y esta forma de color se denomina brennandiana. Actualmente hay muchos híbridos que tienen ese patrón, y yo creo que ahí también hay algún tipo de manipulación genética o de bombardeo con rayos gamma o algo parecido, porque están apareciendo muy seguido y en muchos géneros de orquídeas. Pero este nombre de brennandiana fue acuñado en Brasil para nombrar esta variante semialba de Cattleya labiata. Tal vez lo podamos extrapolar a otras especies, pero hasta hoy creo que solamente lo usan para Cattleya labiata semialba brennandiana. Y cuando la manifestación del pelorismo hace que los pétalos se comiencen a deformar y tiendan a parecerse al labelo, estamos en presencia de formas labeloides, también llamadas trilabelos. Entonces, en este caso, cuando hay deformación en los pétalos, en cierto grado, queriendo parecerse al labelo, estamos hablando de labeloides, porque los pétalos quieren parecerse al labelo. Aquí tenemos una Lodigesi que hizo manchas blancas en la porción apical de los pétalos y el pétalo se deformó un poquitito queriendo parecerse al labelo. Igualmente esta intermedia, de la misma forma esta harrisoniana, esta otra intermedia hizo lo mismo, esta Forbesi rayó los pétalos queriendo parecerse al labelo
Y esta tigrina santina, pues también deformó los pétalos queriendo parecerse al labelo. Entonces, en este caso hablamos de labeloides y o trilabelos. Aquí tenemos dos formas muy trilabelos, donde en esta forma albina prácticamente los pétalos son exactamente iguales al labelo. Y en esta forma tipo, pues también hay una deformación bastante notable y los pétalos se parecen al labelo. Aquí son formas trilabelos o labeloides. Y por el contrario, cuando el labelo quiere parecerse a los pétalos o cuando los sépalos quieren parecerse a los pétalos o al labelo, estamos en presencia de una petaloide, porque los segmentos quieren parecerse a los pétalos. ¿Sí? Aquí en esta Lelianceps, lo que se parece a los pétalos es el labelo, y en esta labiata, lo que se parece a los pétalos son los sépalos, y aquí los sépalos laterales se mancharon como el labelo, y en esta Schroeder, de la misma forma, el sépalo dorsal es prácticamente un pétalo más, y los sépalos laterales son un pétalo más con una mancha amarilla que los acerca al labelo. Entonces aquí estamos hablando de formas petaloides. Un pelorismo petaloide. Son casos muy particulares. Bien. Cerramos el tema con los nombres de las variantes de las flores completas y ahora vamos a hablar sobre algunos nombres que los labelos nos permiten para identificarlos correctamente. En prácticamente todas las catleyas, los labelos son simplemente una combinación de blanco, amarillo, rosado y púrpura, prácticamente. Esa combinación de colores se repite más o menos igual en todas las especies, tanto bifoliadas como unifoliadas y en muchos otros de los géneros aliados a las catleyas. Pero hay ciertas particularidades y nombres que usamos para definir mejor lo que tenemos enfrente. Por ejemplo, cuando el color púrpura del disco sube por los laterales de los lóbulos y cierran arriba, haciendo como una orla, estamos en presencia de una forma orlata. En la flor de la izquierda, estamos en presencia de una catleya intermedia puntata, o tipo puntata porque tiene puntitos, y a la vez tenemos que agregarle el nombre de orlata, catleya intermedia orlata, tipo puntata orlata. Bien. Si no nos queremos complicar la vida, simplemente la llamamos catleya intermedia orlata. Y con ese nombre la podemos distinguir. Pero en realidad debemos llamarla de la forma correcta, completa como aparece la flor. Y en el caso de la derecha, estamos en presencia de una catleya triane, semialba, orlata, porque el color morado se riega hasta la parte superior y se cierra sobre la columna. ¿Okay? Entonces, esa es la forma orlata de muchas de las catleyas, tanto bifoliadas como unifoliadas. Y pueden ser semialba, cerúlea, tico y todo lo que ustedes quieran. Cuando la mancha púrpura en el labelo es un mero anillo, como en esta variante Skinneri o como en esta Cattleya purpurata, estamos en presencia de una anulata. Entonces, en ambos casos,
Aquí hablamos, por ejemplo, de una Guariante skinneri semialba anulata y de una Cattleya purpurata semialba anulata. Y anulata se puede presentar en tipo y en semialba o en cerulia. Forma anulata. Hace un anillo. En Brasil la llaman anelatas, porque anillo es anel. Otra forma de color del labelo es la forma marginata, y marginata se refiere a aquellas flores cuyo labelo tienen un margen blanco en toda su extensión, como en esta Cattleya bicolor o como en esta Cattleya percivaliana. Hay un margen blanco bien definido en todo el borde del labelo, y eso las lleva a que las llamemos marginatas. Entonces, en el caso de la derecha, tenemos una Cattleya percivaliana tipo, porque es rosada, aquini, porque tiene pinceles o pincelada, y marginata por el color del labelo. Tiene 3 nombres para que sea definida correctamente. Cuando en especies cuya forma tipo es púrpura y el labelo es completamente amarillo, bien sea porque el amarillo de la garganta desciende hasta muy abajo, o bien sea porque hay muy poquito morado, muy poquito púrpura, estamos en presencia de una forma áurea. Áurea por el color del labelo. Entonces, la de la izquierda es una Cattleya mosia, tipo, porque tiene la manchita morada en el disco, y al final se le coloca la coletilla de áurea. Y en la de la derecha es una Cattleya percivaliana, tipo áurea, por el color amarillo notable del labelo. Cuando en aquellas especies que tienen 2 manchas oculares bien definidas, una a cada lado de aquí de la parte superior del disco del labelo, como Cattleya barcevici y Cattleya percivaliana, ¿sí? Y la planta que tenemos enfrente tapa casi totalmente o totalmente esas manchas amarillas, estamos en presencia de una forma cegata. Entonces la de la izquierda sería una Cattleya barcevici tipo cegata, y la de la derecha sería una Cattleya ludemaniana rubra cegata. Por el contrario, en Guariante skinneri, donde la forma tipo tiene un óculo de color púrpura en la base del tubo, cuando la flor no tiene la mancha, la llaman cegata, porque no tiene el óculo. Entonces son el mismo nombre para 2 concepciones diferentes dependiendo de la especie. Y ambas son perfectamente válidas. Cuando en aquellas especies como Cattleya barcevici, donde las estrías púrpura de la garganta se vienen hacia adelante y se unen con el púrpura del disco formando los 2 ojos, cuando no existen esas estrías que vienen de la garganta y se forma un solo ojo grandote, amarillo y blancuzco, estamos en presencia de una oculata. ¿Por qué? Porque hay un solo óculo, es como un cíclope. Entonces es una oculata.
Y cuando en una oculata la mancha púrpura es una semiluna, estamos hablando de una oculata lunata, porque la mancha es una media luna. Entonces, en este caso, estamos en presencia de una Cattleya barserizi tipo oculata y lunata. En variante Skinneri, la forma semialba más común de Cattleya skinneri, que tiene muy poquito púrpura en el labelo y tiene la mancha oscura, el óculo en la garganta, hablamos de variante Skinneri oculata, porque tiene el óculo color púrpura. Cuando en aquellas especies que tradicionalmente tienen el tejido externo de los lóbulos laterales del mismo color de los pétalos y los sépalos, y en alguna variante se presentan ese tejido de color muy oscuro, similar al color oscuro del disco, estamos en presencia de una forma atropurpúrea. Atro significa atrás y purpúrea pues significa morado o púrpura, y significa que en la parte de atrás del labelo hay color púrpura. En Cattleya purpurata esto es muy común, y en Cattleya ludemaniana también se presenta con cierta frecuencia. Entonces aquí tenemos una Cattleya ludemaniana tipo atropurpúrea, y aquí tenemos una Cattleya purpurata tipo atropurpúrea. Y cuando en aquellas especies donde el color púrpura del disco es un puntillado o un estriado, y de repente se nos presenta una flor que tiene el color intenso, aterciopelado y completo, en Venezuela la llamamos labio sólido, porque el color cubre toda la superficie del disco y es un terciopelo, y en Brasil las llaman íntegras. Entonces, esta sería, por ejemplo, una Cattleya ludemaniana suave, porque el color es muy pálido en sépalos y pétalos, aquini, porque tiene manchas en los pétalos, labio sólido y atropurpúrea. Tiene demasiados nombres esa señorita, pero para definirla correctamente hay que usarlos todos. Y esta sería una Cattleya barneri tipo íntegra. Bien, ya vamos a terminar. Tenemos un tema con Enciclia cordígera, porque Enciclia cordígera es una especie que tiene un rango de hábitat sumamente grande, desde México hasta Sudamérica, y presenta como zonas de distribución muy particulares, donde, por ejemplo, en México todas las Enciclias cordígeras son de labelo rosado o púrpura. No hay variante de labelo blanco con mancha púrpura. Entonces, esta sería la forma típica en México, por ejemplo, la forma tipo. Pero en Sudamérica, la forma tipo, la forma más común, es la que tiene el labelo blanco con la manchita púrpura. Entonces, nosotros, aquí en Sudamérica, a la variante que tiene el labelo rosado la llamamos rosea, ¿sí? Y a la que tiene el labelo blanco con la manchita púrpura le llamamos variante o forma tipo. ¿Y qué pasa con la que llamamos tradicionalmente semialba? Debería ser viridis, porque en realidad los pétalos y los sépalos son verdes. ¿Y qué pasa con la que tradicionalmente llamamos alba?
deberíamos llamarla albovirilis, porque el labelo es blanco y los otros segmentos son verdes. Entonces esta es una particularidad dentro de el género Enciplia. Y como siempre se presenta algo que no vamos a poder definir porque se nos van a acabar los nombres, apareció una cosita como esta en Brasil, que alterna el color claro y el color oscuro como en una ruleta, y esto es una absoluta locura. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a esta señorita? Yo, en realidad, le pondría Arlequín. ¿Por qué es un perfecto arlequín? Porque no hay otra forma para describirla. Y esto es parte de lo interesante que puede llegar a ser el mundo de la nomenclatura en las orquídeas, en la familia de las orquídeas. Entonces yo la puedo llamar arlequín, en alguna parte la podrían llamar bicolor, pero ya depende de cada quien ponerle el nombre que más se le parezca interesante, bonito y adecuado. ¿Bien? Entonces, esta ha sido la charla. Hay mucha tela que cortar. Espero que hayan aprendido algo, que hayan fijado algunos nombres. La charla va a estar grabada en mi canal de YouTube para que cualquier persona la pueda ver. De aquí a mañana o pasado la estaré subiendo. Y bueno, vamos a hacer preguntas por si alguien tiene alguna inquietud. Gerardo, en el chat hay algunas preguntas. Ajá, ya voy a abrir el chat. Déjenme abrirlo. Ok, voy a ir al principio. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Paraguay. Se puede obtener, ese ya lo hablamos, este color violeta a nivel de laboratorio. Sí, las color violeta y las color purpúreas que existen, todas vienen de laboratorio. No se han conseguido esas variantes de color en la naturaleza y vienen de la mezcla de cerúleas con rubras. Cuando, por lo general, cuando se mezcla una cerúlea con una púrpura, con una rubra, en la primera generación salen todas oscuras, salen todas púrpuras, o pueden salir moradas, normales, tipos, pero en una segunda generación, cuando se cruzan las hijas o se vuelve a cruzar una de las hijas con una de las madres, bien sea la cerúlea o bien sea la purpúrea, empiezan a aparecer estas variantes de color. Pero en un Grex de 500 o de 1000 plantas, son muy poquiticas las que muestran esta coloración. Total que todavía son cositas muy, muy extrañas y muy raras y muy valiosas. ¿Ok? Esa pregunta se contestó. La de la foto que envió es Diana Dorada. No, bueno, no la he visto. WhatsApp de Gerardo. Vamos a ver si vemos el WhatsApp. A ver dónde la veo. Les cuento que hoy me he enterado de que solamente tengo permiso aquí en el Zoom para hacer reuniones con 99 personas y creo que se quedó mucha gente por fuera, porque ya lo estoy viendo aquí, pero ya lo vamos a buscar. Ajá, aquí hay. No, esta de la foto no es una dorada porque sigue teniendo el borde de color púrpura. ¿Okay? Entonces no la podemos llamar dorada. Para que sea dorada debe tener el borde amarillo. ¿Okay? Bien. Bueno, a ver por aquí. ¿Existe alguna máxima semialba flamea?
Existen muchísimas máximas semialbas estriatas. No recuerdo haber visto una donde las estrías se unan tanto como para llamarla flamia, pero pudiese haber. Pero yo no recuerdo haber visto ninguna. De hecho, Gerardo, yo no Las recuerdo una máxima Phalaenopsis arlequín planeada. son las que tienen manchas. Eh, no sé si las llamen arlequín. Pudiese ser, depende del Lo tipo. comentaba porque o sea, le suelen llamar así como Ajá, a las que tienen manchas moradas, ajá. a las Phalaenopsis le suelen llamar arlequín. Sí, bueno, originalmente se acuñó el término de novedad o novelties para llamar esos patrones raros donde las manchas son manchas, puntos, rayas y no se sabe qué son. Más o menos les dicen novelties. Pero Hola Gerardo, ¿cómo estás? hola, buenas, Eh, adelante. Justamente hoy estuvimos poniéndole nombre a nuestras flores y chequeé una falegnosis con manchas vino tinto y aparece como arlequín. Todas las que son manchadas, extrañas, aparece como arlequín. Bien, ok. Entonces llamémoslas arlequín. Yo en realidad no le hago mucho caso a la Phalaenopsis, no son santos de mi devoción. Pero sí, vale, arlequín está bien. Ajá, ajá. Cuando se presentan los trilabelos, ¿se da en forma natural o son modificados genéticamente? Las trilabelos provienen de algunas plantas que se han conseguido en la naturaleza. Ahí no hay modificación genética. Usando esos clones originales se han obtenido todas las trilabelos que tenemos hoy en día en las diferentes especies. Ajá, no hemos visto Mosia rubra, eso es correcto, no existen aún Mosias rubras. Las Mosias rubras que fueron premiadas por la AOS como Willowbrook y algunas otras son híbridos. Eso no les quede la menor duda. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta Gerardo, por pero allí? ¿no te acuerdas de una de Shaudwitz and Sons que yo te mostré hace poco, ¿cierto? De esa sí podría considerarse rubra. Como les digo, los términos se pueden variar de acuerdo a lo que cada país y a lo que cada grupo considere conveniente. Sin embargo, yo considero que en algún momento debemos tender a la unificación de los términos, por lo menos para todos los países de habla española, ¿verdad? Porque eso ayuda a que no nos sintamos perdidos en algún momento dado cuando alguien mencione un término raro que no conozcamos. Bien. Ok. Bueno, chicos, entonces no me queda más sino que darles las gracias por la receptividad tan enorme que ha tenido esta charla. Nunca pensé que tuviéramos más de 100 personas. Voy a averiguar qué debo hacer para ampliar un poquito ese número para una futura charla. Y vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando. Yo voy a seguir preparando charlitas. Me interesa mucho seguir conectado con ustedes, me interesa mucho seguir formando esta red de gente que quiere conocer de orquídeas, que quiere saber de orquídeas y que de alguna manera estas palestras sirven para eso, ¿no? Y para unirnos más entre todos los países y bueno, para hacer grande la orquideología, que eso es lo que queremos. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco los comentarios que estoy viendo por aquí por el chat. Ya saben que pueden ir al canal de YouTube, ahí vieron mis redes, ahí pueden preguntar en cualquier momento, cualquier duda que tengan. Y como siempre les digo, lo peor que pueda pasar es que les diga que no sé. Pero averiguo y les cuento. ¿Ok? Entonces, Muchas bueno, gracias, para Gerardo. todos.
Pásenla bien y seguimos estudiando. Un fuerte abrazo y seguimos en estas lides de las orquídeas. Muchas gracias, Muchas Gerardo. gracias. Mil gracias. Muchas gracias, Gerardo. Chao, Buenas Gerardo. noches. Chao a Gerardo. todos. Muchas Gracias, gracias, feliz Gerardo, muy noche. amable. Muchas gracias, muy interesante la No, conferencia. Feliz Gracias. noche. Gracias, Gerardo. gracias, hasta luego. Muchas gracias, Buenas Gerardo. noches. Buenas noches a todos. Saludos. Un fuerte abrazo para todos.